Bien, espero que hayan entendido uno de los efectos de la electricidad, que es el electromagnetismo, el capítulo anterior. Muy importante, las instalaciones. Entonces, ahora vamos a ver una de las aplicaciones. Electromagnetismo. Estamos en el capítulo 12. Una de las aplicaciones de lo que vimos anteriormente, aplicaciones del electromagnetismo, ahora estamos en el capítulo 12, que es el transformador. Una de las máquinas muy importantes inventadas por la electromecánica. Gracias al transformador podemos reducir, bajar y mantener el voltaje. Y solamente funciona en corriente alterna. Entonces vamos a explicar su componente, cómo funciona, y vamos a hacer una experiencia como siempre lo hemos estado haciendo. La parte experimental del laboratorio. Vamos entonces a ver algunas láminas del transformador. Vamos, tema 12, capítulo 12, el transformador. Funcionamiento, aplicaciones. ¿Qué es lo que es un transformador? Consiste en una bobina primaria, una bobina secundaria y tiene un núcleo de fierro, que el núcleo tiene su característica: núcleo de fierro silicoso y núcleo laminado. Bobina primaria, voltaje primario, NP, número de espiras del primario, número de espiras del secundario, voltaje secundario, intensidad secundaria. Entonces tenemos el transformador que por interacción electromagnética entre la bobina primaria y la bobina secundaria se produce una subida o elevación del voltaje dependiendo del número de vueltas o espiras que tiene el transformador. Ese es un transformador. El transformador lo que hace es entonces bajar, subir o mantener el voltaje dependiendo del número de espiras. N1 o N2, B1, B2, intensidad 1, intensidad 2. Eso hay que entender. Se entiende que cuando no hay pérdidas en un transformador, el voltaje primario es igual al voltaje a la potencia secundaria. Es imposible eso, pero siempre hay pérdidas por calor. ¿En qué consisten los tipos de núcleo? Hay núcleo E, cerrados con una I. Este es el cajetín donde va hecho en la bobina, ¿ya? Hay otros transformadores tipo U, ¿cierto? Que se cierran ahí. Si es trifásico, necesitamos 3 núcleos para 3 fases. Y bueno, hay diferentes tipos de formas del núcleo del transformador. U, el corte en M, el corte en E. Bueno, ese es un transformador. El transformador, acordarse que es un transformador que se utiliza para bajar y subir el voltaje. Suponte tú en un transformador de poder, que ustedes los ven en la línea aérea, recibe 13.200 voltios, 13.200 voltios y los baja a los 220 o 380 voltios. Eso es lo que hace un transformador. Si lo vamos más abajo, recibe 220 y lo puede bajar a 24, a 12, bueno, dependiendo del uso. Es muy importante esta maquinita. El transformador es una máquina estática que transforma la energía eléctrica y la transforma en menor o mayor voltaje. Entonces tenemos un núcleo, una entrada y una salida. En este caso baja el voltaje y en este caso sube el voltaje. A mayor número de vueltas, mayor es el voltaje. ¿Se fijan? Hay una relación de voltaje en el primario con el voltaje secundario. Y va a depender del núcleo. Entonces, si nosotros entramos ya a ver el funcionamiento, hay una relación entre el voltaje primario es igual a la intensidad secundaria dividido por la intensidad primaria, a la inversa, el número de vueltas en el primario dividido por el número de vueltas en el secundario. Hay toda una relación ahí. Pero para determinar el número de vueltas en un núcleo, tenemos que saber también el tipo de núcleo y la superficie del núcleo, la sección transversal. Bueno, ahí está, voltaje primario, voltaje secundario y el núcleo, ¿ya?
Se supone que en un transformador tenemos dos circuitos, un circuito eléctrico y un circuito magnético. Las bobinas van a crear un campo magnético y ese campo magnético se va a inducir a la bobina secundaria y va a volver para acá. Ese es un transformador. No hay ninguna conexión entre la bobina primaria y la bobina secundaria, no hay ninguna conexión. La conexión es a través del núcleo, que está cerrado, ¿no? Aplicaciones, ya lo vimos anteriormente. Ahí está el transformador. Lo que hace el transformador es bajar los 220 a 12 o 10 voltios que funciona esta campanilla. Es una aplicación, ¿ya? Lo que está hablando es la línea de distribución, ¿ya? Ustedes tienen que haber visto en la línea aérea, en las calles, en la vía pública, el transformador, ahí está. Esas parrillas son para el aceite, porque como se calienta la bobina, necesita un aceite dieléctrico que le ayuda a enfriar la bobina, ¿no? La línea de distribución, ahí el transformador. Los transformadores que están también metidos dentro de los equipos de fuentes de poder, ¿ya? En tarjetas electrónicas, ahí está el transformador bajando el voltaje de 220 a los 12 o 6 voltios dependiendo del circuito electrónico. Una máquina soldadora es un transformador, recibe la corriente alterna y la baja el voltaje pero sube la corriente, aunque eso ya está ya también un poquito en decadencia, porque ya ahora las máquinas soldadoras utilizan el sistema GBT, que tiene que ver con una tarjeta electrónica que ha reemplazado el transformador. Bueno, un cargador de batería, también una aplicación, 220, baja los 24, un puente rectificador con un condensador y vamos a colocar entonces para cargar las baterías, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer la experiencia de laboratorio. Bien, le damos transformador, núcleo, bobina primaria, bobina secundaria, ¿estamos? Entonces el núcleo consiste en una fierro silicoso, ya este es didáctico. Yo voy a abrir el núcleo para que ustedes vean el comportamiento, ¿ya?, del núcleo cuando esté abierto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de forma práctica, vamos a abrir el núcleo y ver qué sucede con el núcleo cuando está la bobina funcionando sin el núcleo cerrado, ¿ya? Entonces vamos a sacar, un poquito, está medio apretado esto, ya, saqué el puente y está la bobina primaria y la bobina secundaria, ¿se fijan? ¿Ya? Ahí está la bobina primaria y la bobina secundaria, ahí están las dos bobinas, ¿ok? Pero ahí está el núcleo de fierro laminado, primario, secundario, ¿no? Ahí está, pero ahora está abierto el núcleo. Vamos a conectar una ampolleta a la salida del secundario y vamos a ver qué pasa con la ampolleta. Fijarse, ¿qué pasó? Entonces, primario, secundario. Fijarse la fuerza que tiene el campo magnético aquí. Fijarse acá. Miren la fuerza que tiene el campo magnético. ¿Ah? Bueno, vamos a cerrar el núcleo para que vean ustedes la importancia que debe ser un núcleo cerrado, porque si no el campo magnético se pierde con el aire. Igual, si ustedes se dieron cuenta, el campo magnético igual pasó a través del aire, ¿no? El aire es resistente al campo magnético. Pero vamos a cerrar el núcleo de manera en que ahora veamos qué pasa con la ampolleta, qué pasa con la luminosidad. Vamos a cerrar bien para que no zumbe mucho este transformador, ¿ya? El puente va a cerrar. La experiencia esta es probar entonces núcleo abierto, núcleo cerrado. Lo primero, que no zumbe mucho, de manera en que no se pierda ningún campo magnético entre la bobina primaria y la bobina secundaria. Veamos entonces qué pasa con la lámpara. Iluminó más. ¿Por qué? Porque ahora el campo magnético que pasa, que sale de aquí, se va por el puente que está acá y traspasa. No hay pérdida de campo magnético.
aunque esto es didáctico porque igual se pierde, porque esto está ajustado, ¿no? Pero sí iluminó más la lámpara. ¿Por qué? Porque ahora sí que tenemos 220 voltios en la salida, menos 220 que entran, 220 que salen. ¿Ok? Primera característica del transformador. Bien, vamos a hacer la experiencia entonces midiendo el mismo número de vueltas. 850 vueltas en el primario, 850 vueltas en el primario. Pero como esto es experimental, aquí está de tope el núcleo. Entonces, si yo echo a andar, fijarse en el instrumento, tengo en la entrada 217 voltios. Y en el secundario, sin carga, tengo 175 voltios. ¿A qué se debe eso? Si tengo el mismo número de vueltas, debería ser el mismo voltaje. Pero como esto es un transformador experimental, aquí está de tope. Entonces, normalmente las placas deben estar entrelazadas para que no se pierda el campo magnético. ¿Ok? Vamos entonces a cambiar la bobina secundaria por el número de vueltas. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar. Para innovar. Bien, el transformador dijimos que eleva el voltaje, lo baja y lo trata de mantener. Eso es lo que es un transformador. Recibe los 220 o lo que hay en el transformador en el primario, y aquí yo tengo una bobina de distintos números de vueltas. Entonces, vamos a medir primero el voltaje primario. Voltaje primario, 213 voltios. ¿Ya? Y vamos a ir anotando en la pizarra al tiro, 213 voltios en el primario. Ahora, en el secundario es lo que se llama en el transformador los TAP. Tengo uno común y este sería el B2. B2, aquí en el instrumento, voltímetro, marca 93 voltios. 93 voltios, B2. Ya. B3, común, y el otro TAP, marca 166. 166. 166, B3. Me faltó acá B4. 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 ¿Cuánto marca el voltaje 4? Este ya es más elevado porque parece... Ahí estamos, allá el voltímetro marca 239, o sea, subió el voltaje, 239. 239 voltios. Entonces ahora vamos a tener N1, N2, N3 y N4. El dato bueno de esto del transformador, que el N1 son 850 espiras. 850 voltios. Este es el dato que tengo. Entonces, yo necesito saber ahora cuánto es el número de espiras que tiene cuando yo tengo 93 vueltas, cuando tengo 166 voltios y cuando tengo 239. Regla de 3 simple. ¿Cómo lo hacemos? Regla de 3 simple. Si para 213 voltios son 850 vueltas, ¿cuántas serán por un voltio? ¿Cuántas serán por un voltio? Cada vez que yo tengo un voltio, ¿cuántas vueltas tengo que dar? Entonces, divido 850 dividido por el 213. ¿Cuánto me da? Y esa es lo que se llama la relación del transformador. Hagamos el ejercicio. Tengo 850 vueltas en el primario. Cálculo. En la pizarra tenemos algunos cálculos, ¿ya? Que a partir de la bobina primaria tiene 850 espiras. Espiras o vueltas, es lo mismo, espiras, ¿ya? Entonces, vamos a irnos a la unidad. Si, regla 3 simple, si para 213 voltios necesito 850 espiras o vueltas, ¿cuánto será por un volt? Cada vez que dé un volt, ¿cuántas espiras necesito? ¿Cuántas vueltas? 850 dividido por 213 me da 3.9. Esa es la relación del transformador. Cada vez que yo necesito un volt, doy 3,9 vueltas. Puede ser 4 aproximadamente. Entonces, si tengo 93 voltios
voltaje 2, multiplico por 3,9, me da 362,7 vueltas. N2, 362,7 vueltas. N3, voltaje 3, 163 por 3,9 me da 635 vueltas. 7. Acuérdense que son aproximaciones. A medida que yo voy aumentando el voltaje, tengo que dar mayor número de vueltas. Esa es la relación que hay en un transformador. Si yo ahora necesito N4, ¿cuántas vueltas? Porque aumentó el voltaje. El voltaje 4, 239, o sea, de 213 aumentó a 239 voltios. Elevó el voltaje. Entonces tengo que aumentar el número de vueltas. Fijarse que está 932.1 vueltas o espiras. Fíjense que en el primario teníamos 850, pero para aumentar el voltaje tengo que aumentar el número de vueltas. Ya tenemos la relación del transformador. Ahora la pregunta es, ¿cuántas vueltas serán para 10 voltios? ¿Cuántas vueltas? Quiero hacer funcionar una campanilla de timbre. Entonces, será 3,9 por 10. Significa 39 vueltas. ¿No? ¿Ya? Entonces, ya tenemos ya el transformador con una bobina diferente. Tenemos aproximadamente las 39 vueltas en este cajetín. Y tenemos la campanilla de timbre. Porque esta campanilla de timbre funciona con 10 voltios, no con 12, ni con 20, ni con 220. Entonces tengo que bajar el voltaje de 220 a 10 voltios. Veamos entonces cuánto sale acá ahora y vamos a hacer funcionar la campanilla de timbre. ¿Vamos? El transformador lo que hace entonces es recibir los 220 y bajar al voltaje que yo necesito en la campanilla. Eso tengo que utilizar una campanilla. ¿No? Eso es lo que hace un transformador, bajar el voltaje en este caso. Bien, vamos a hacer una experiencia ahora de diferentes cargas y medir el voltaje y la relación que hay entre el voltaje y la corriente. ¿Nos vemos? Última experiencia del transformador. ¿Cómo se comporta un transformador respecto a los voltajes, respecto a los amperajes y respecto a la carga o sin carga? Veamos. Entonces vamos a andar el transformador. Vamos a medir con carga. Está encendida la ampolleta. Vamos a medir primero el voltaje primario. 212 voltios en el primario. Lo anotamos acá entonces. ¿Cuánto marcó? 212. B1. Con carga. Porque está encendida la ampolleta. Y 2 con carga 0,58 la corriente. B2 voltaje secundario. ¿Qué voltaje está saliendo en el secundario? ¿Cuánto le está llegando a la carga? Allá 146. ¿Marcó ahí? Sí. 146 voltios. 146 B2. 146. ¿No? Bien. Eso es con carga. Perdón. Aquí me equivoqué porque resulta que estamos hablando de la corriente en el secundario. 0,58. ¿No? Entonces vamos a esperar y vamos a cambiar los instrumentos y vamos a colocar ahora el amperímetro. Ya, vamos a medir los valores que aparecen de voltaje en el primario, voltaje en el secundario, pero ahora sin carga. Eso significa que vaya a apagar la ampolleta, sin carga. Entonces, voltaje en el B1, ¿cuánto tengo? B1, voltaje en el primario, 214. O sea, bajó el voltaje en el momento.
sin carga, 214, antes teníamos 212. Voltaje en el secundario, sin carga. 100, acá, instrumento 174. 174 R2. I2, sin carga. ¿Cuánto está marcando? 0. 0 amperes. Entonces, nos va a faltar, ¿qué pasa con la corriente I1, I2, I1 y 1 con carga y sin carga? Nada más. Y ahí está el análisis del circuito. Entonces me van a esperar y vamos a colocar el amperímetro en el primario. ¿Ok? Paramos. Ya, listo. Ahora nos faltaría en la tabla las corrientes en el primario con carga y sin carga, lo único que nos falta. Entonces, en el primario, aquí el amperímetro con carga está marcando 0,66 amperes. 0,66 amperes y 1 con carga, 0,61 amperes. Ok. ¿Y cuánto marca sin carga? Si yo apago las lámparas en el primario, bajó la corriente. ¿Bajó a cuánto? 0,3. 0,3. Eso significa que igual está consumiendo el transformador sin carga. Es lo que pasa con las unidades de los computadores. ¿Ah? El computador usted lo tiene encendido, pero sigue consumiendo la bobina primaria, porque es un transformador igual. Fíjese lo que está marcando. Y está apagada el consumo. ¿Por qué? Porque hay una bobina primaria que está consumiendo. Haga el análisis de la tabla que hemos marcado. Ahí está. Esos son los valores. Y vea usted cómo se comporta un transformador. Hay una fórmula que se llama la relación de transformación, que dice que el voltaje primario dividido por el voltaje secundario es igual al número de vueltas del primario dividido por el número de vueltas secundarias. Eso se llama relación de transformación. ¿No? Nos vemos en la próxima clase. Seguiríamos con motores eléctricos, ¿ya? Y vamos ya en el capítulo número 12, 13, 14, 15, nos quedan 3 capítulos para que usted esté preparado para el examen. Quiero revisar los proyectos, análisis del transformador, magnetismo y electromagnetismo. Que les vaya muy bien. Aquí estamos en Santiago de Chile.